Buenas tardes a todas las personas conectadas de manera virtual. Hoy martes 14 de julio del 2020 damos inicio a la conferencia virtual de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Daremos comienzo con la conferencia titulada Un modelo de psicología educativa para la construcción de un instrumento bibliointegrativo, a cargo del expositor, el doctor Aníbal Mesa Borja, quien es psicólogo educativo y docente de la misma casa de estudios. Le doy paso al expositor para comenzar con la conferencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo debo comenzar pidiéndoles ser tolerantes porque aquí se me va con mucha frecuencia la señal de internet, de manera que si perdemos contacto no se vayan, esperen que en algún momento vuelvo a tomar contacto con ustedes. A ver, un ratito, por favor. Aló, Paola. Ya, pero a mí me gustaría controlarlas, ¿no? Para saber en qué momento paso a la otra diapositiva. Bueno, ya, comparta usted, por favor. No, está bien. Yo le indico cuándo cambiar en todo caso. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ya? ¿Está viéndose ya la pantalla? Sí, profesor, ya está en la pantalla. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas. Disculpe. ¿Sí? ¿Aló? Sí, ya se le escucha bien. Continúe, perdón. Ya. Decía que es grato para mí estar reunido con ustedes en esta conferencia que tal vez va a tener un carácter anecdótico, porque voy a ir narrando la historia de cómo se construyó cómo se elaboró el método de investigación y el instrumento que le es consustancial para poder hacer estudios bibliointegrativos. Y presentaré al final, ¿no? Un modelo de psicología educativa que permitió una adaptación del formato o del instrumento de tomarme varias pastillas contra la ansiedad, porque me enerva que se pierda contacto con mucha frecuencia con mis oyentes. ¿Ya? Bien, podemos pasar a la primera diapositiva, por favor. Ya.
ahí titulo esto un poco de historia, y va a ser más bien bastante de historia, aun cuando el rótulo dice un poco de historia. Y pueden ustedes leer ahí la palabra lo que hace la ociosidad. Casi siempre mis trabajos han resultado de estar ociosos, ¿no? Y este es un caso. Por la década de los 80, más precisamente el año 83, en este plan vamos a estar hasta las 8 de la noche, ¿no? Decía que el año 83 se empezó a publicar el, la revista de psicología de la Universidad Católica, cuya portada ustedes pueden ver ahí, toda gastadita, ¿no? Porque tiene tantos años y la he manipulado tantas veces. Había visto que en las revistas se publicaban índices acumulativos cada cierto número de años. Un índice acumulativo es publicar los índices efectivamente de las revistas, ¿no? Digamos de 2 años en un solo volumen o de 5 años en un solo volumen. Pero yo creí que podría trabajarse alternativamente otro tipo de índices, ¿no? Y a eso le llamé fichado analítico de artículos. ¿Por qué? Porque ahí se codificaba el artículo, se colocaba estas pérdidas de contacto pueden ser tolerables en una clase, pero en una conferencia ya exaspera, ¿no? Bueno, yo empecé a planear la publicación de un índice de la revista desde el primer número hasta el número 7. ¿No? Se lo comuniqué a Cecilia Torne, que ya entonces era la nueva directora de la revista, y acogió con cierto entusiasmo la idea de publicar un índice. Y ocurre que hablo y ya había comenzado el trabajo del fichado ese, el fichado analítico, que incluía un código, el nombre de los autores, el título del artículo, los datos, qué número, volumen y páginas se encontraba la revista,
para que alguien que viera el índice podría ubicarse rápidamente en la revista. Y estaba trabajando en eso cuando en un viaje que hacíamos entre Lima y Chosica, porque en esa época yo trabajaba en la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, coincidimos en el asiento, ¿no? Gabriel Lostanau y yo. Y Gabriel Lostanau era el bibliotecólogo de la universidad. Y teníamos que hablar, teníamos una hora para hablar. Y me dice, ¿y en qué estás ahora? Ah, le digo, mira, estoy haciendo un fichado, esto, lo otro. Entonces me dice, le mostré el trabajo y me dice, pero ¿por qué más bien no haces una guía hemerográfica de la revista? ¿Qué es eso? Le digo. Ah, bueno, mira, una guía hemerográfica es tal cosa. Si quieres te ayudo. Ah, bueno, pues me ayudas entonces. Y empezamos a trabajar y Cecilia Torne me demandaba entregarle ya el fichado de artículos porque era una cosa sencilla, ¿no? Hasta que me aparecí y le dije, mira, Cecilia, tienes que esperar porque estamos haciendo una guía hemerográfica, le describí y le interesó, aceptó con entusiasmo poder esperar. Ya teníamos con Gabriel avanzado el trabajo hasta que no sé por qué circunstancia nos encontramos con Alberto Quintana y le mostré los resúmenes de los artículos de la revista. Yo había diseñado una estructura para los resúmenes, ¿no? Que no son los resúmenes que aparecen en los artículos, sino que era un resumen elaborado por mí para publicarlo en un número especial de la revista. Cuando Alberto Quintana vio los resúmenes, me miró y me dijo, pero oye, aquí hay una estructura que puede permitir hacer un estudio. Así como así. Y bueno, conversábamos. A raíz de la idea de ese trabajo, es que empecé a indagar por métodos que existían para hacer estudio de literatura científica. Y me encontré que habían dos métodos. El método bibliométrico, que cuantifica la producción de una revista, y el método metaanalítico, que también es un método de carácter matemático y que genera una serie de índices para las revistas. Pero mi método no era ni uno ni otro, era un método nuevo. De modo que, bueno, ya tenía un método nuevo. En otra ocasión, antes de concluir el trabajo, me encontré con Jorge Bazán, que es un psicólogo y matemático, y bueno, hablamos sobre las autorías de los artículos y Jorge pensó que habría que generar un índice para ver el peso de cada autor en la revista, ¿no? El peso de cada autor en la revista. Después les voy a hablar de este asunto, ¿no? Y eso, no, la siguiente diapositiva, Paola, por favor. Y todo ese trabajo fue cuajando en un trabajo novedoso, ¿no? Y cuando le presenté a Cecilia Torne, era un volumen de 100 páginas por lo menos, ¿no? Entonces Cecilia dijo, esto no puede ser un artículo, ¿no? Y al revisar el material me dijo, vamos a publicar como un número extraordinario de la revista que presente la guía hemerográfica y el estudio que han hecho ustedes sobre la revista. Y fue así que se publicó el número de la revista cuya portada aparece ahí, ¿no? Es un número extraordinario de la revista que tiene por título algo así como La investigación psicológica en el Perú, ¿no? Mirada a través de la revista de psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Se publicó el artículo y iba con alguna frecuencia a la Católica, yo no trabajaba ahí, pero como tenía que conversar con Cecilia o algunos otros miembros del comité editorial, del cual también formó parte,
me encontré con Alex Dávila, un joven psicólogo, en esa época joven psicólogo, y Alex me dice, oye, Aníbal, te felicito por tu trabajo, pero es como que si tú hubieras utilizado un cañón para matar una mosca. ¿Cómo es eso, Alex? Sí, me dice, tu método es muy bueno, bien elaborado, pero apenas has analizado 83 artículos de una revista, ¿no? Por eso te digo que has utilizado un cañón para matar una mosca. Busca qué revista importante o más, no más que importante, una revista que tenga más años de publicación, de manera que el volumen de artículos que tú tengas que revisar sea mayor. Eso es lo que me comentó Alex Dávila. Por esa época es que apareció también la posibilidad de hacer la tesis doctoral en la Universidad Cayetano Heredia. Frente a esa posibilidad de hacer la tesis doctoral, pensé sobre qué podría versar mi tesis doctoral. Antes había trabajado experimentalmente el tema de la psicología del aprendizaje, que había sido un trabajo exitoso porque fue publicado en la Revista Latinoamericana de Psicología en un número especial. La siguiente diapositiva, por favor, Paola. El año 1980, el doctor Reinaldo Alarcón, que ha fallecido el 31 de mayo pasado, que ha sido profesor y doctor honoris causa de Ricardo Palma, fue encargado de publicar un número especial de la Revista Latinoamericana de Psicología dedicada a Perú. Y se enteró de mi trabajo y coordinamos, le entregué el artículo y salió publicado ahí, lo cual fue un espaldarazo porque en esa época yo era un joven, ¿no? Y alguien me decía, no, porque escribían muchas personas importantes, yo no era nada importante. Y me decía, estás junto con las vacas sagradas, entonces tú ahora eres un becerro sagrado. Bromeaba, ¿no? Bueno, entonces volvamos a la anterior diapositiva, Paola, por favor. Ya, entonces digo que al surgir la posibilidad de hacer la tesis doctoral, pensé que podría seguir trabajando en psicología del aprendizaje, que me había dado tanto éxito por esa publicación y por la publicación de un libro cuyo prologuista había sido el doctor Raúl González Morey, ¿no? Entonces había ahí un respaldo fuerte para el trabajo que pensaba hacer. Pero también me interesaba el asunto de la creatividad literaria, ¿no? Y pensaba hacer un estudio de casos a partir de mi contacto con creadores, ¿no? Novelistas y poetas que yo conocía y que eran amigos, ¿no? Que podían ser muestra para un trabajo de ese tipo. Pero en algún momento me volvió a perturbar la frase de Alex Dávila. Has utilizado un cañón para matar una mosca. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Esa frase de Alex me daba vueltas y ya tenía contacto con la revista latinoamericana de psicología, de modo que decidí hacer una tesis sobre los 25 años de la revista de psicología, la revista latinoamericana de psicología, ¿no? La que tenemos ahí, cuya portada es ahí, pero eso corresponde al número extraordinario. Y cuando tuve ya todos los ejemplares de los 25 años, me encontré con 580 artículos que estudiar, que trabajar. Esta vez sí no iba a utilizar el cañón para matar una mosca, sino que iba a aplicar el método a una revista que tenía
más peso en términos de años de publicación y de variedad de artículos publicados por autores de diversas partes del mundo, ¿no? La cosa pintaba muy interesante. Cuando presenté el proyecto de la tesis doctoral, algunos psicólogos, que a veces no miramos más allá de nuestras narices, ¿no? Me dijeron, pero eso no es una tesis doctoral, ¿ah? Porque eso lo puede hacer un bibliotecólogo, ¿no? Y bueno, no entendían que era un trabajo de carácter metapsicológico. Iba a estudiar la psicología, no iba a estudiar niños, ancianos, jóvenes, que es respetable, por supuesto, porque son sus intereses, sino mi interés era la psicología. Por lo tanto, mi muestra no eran individuos humanos, sino mi muestra estaba constituida por artículos de una publicación. Algunos, felizmente, entendieron el asunto y, bueno, se me aceptó hacer la tesis doctoral para obtener el doctorado en ciencias, con mención en psicología. De modo que felizmente los miembros de mi jurado fueron bioquímicos, antropólogos culturales, psiquiatras, en fin, ¿no? Con una psicóloga en el jurado, ¿no? Entonces la gente tenía una perspectiva mayor sobre las cosas y dieron pase a la tesis, ¿no? Y me gradué con la tesis sobre la investigación de los 580 artículos de la revista latinoamericana de psicología. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Pero antes de que saliera publicada la tesis, ¿no? Como iba a ser una investigación y ya había leído algo de la bibliometría y algo del método metaanalítico, y lo mío no era ni uno ni otro, necesitaba generar un método, ¿no? Que ya estaba elaborado a partir del trabajo de la Católica, pero no estaba justificado, no había una elaboración sistemática. De modo que me vi en la obligación de desarrollar la teoría y el método. Y es así que empecé a trabajar en eso y publiqué en Veritas. Hay un error, ahí dice Verita, ¿no? En el punto 3 dice Verita, pero el nombre es Veritas, como aparece en la portada de la revista del costado, Veritas. Era la revista de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? Ahí publiqué un artículo donde explicaba el método y caracterizaba cada uno de los aspectos del método. Y ahí es que rotulé el método como el método bibliointegrativo. De manera que modestamente de la noche a la mañana me veía proponiendo un método de estudio de literatura científica. Pero ese método, como cualquier método, requiere para su implementación un instrumento. Y es así que ya había utilizado un instrumento para estudiar los artículos, los 83 artículos de la psicología de la católica, ¿no? Y esta vez iba a ser una tesis doctoral y necesitaba un instrumento válido. De modo que generé el instrumento ya mucho más organizado, ¿no? Con definiciones para cada uno de los componentes del método y de su instrumento, y lo hice pasar por la validación por juicio de expertos. Fueron 10 expertos que eran metodólogos de investigación, que eran directores de revistas, que eran metodólogos de investigación, dije creo ya, etc. Gente calificada. Fueron 10 jueces y se llegó a un instrumento validado por el criterio de jueces siguiendo los procedimientos de Aiken, ¿no? Entonces ya tenía un instrumento valioso. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva, Paola. Ese es el texto en Veritas, ¿no? Dice, el método bibliointegrativo, un recurso para el estudio de literatura científica. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Hasta ahí parte de la historia. Me gradué de DOR con esa tesis del año 96 y luego me olvidé del asunto. ¿No? No volví a hacer ningún otro trabajo de carácter integrativo a pesar de haber tenido el método, ¿no? Y el año 2013, en la Universidad San Ignacio Loyola, en la que estaba trabajando de momento, estaba el director de investigaciones de la universidad, Jorge Rodríguez, y se le apareció la idea de publicar una revista, ¿no? Una revista de psicología y educación, porque era la facultad de educación en la que también estaba psicología. Jorge propuso la idea de publicar la revista, lo llamo por su nombre de pila porque es mi amigo ahora, ¿no? En esa época no lo era, y como tenía la idea de la revista y hablaba con uno y con otro, y a todo el mundo nos pidió sugerencias para el nombre de la revista. Y como muchos nos interesamos en dar un nombre, a Jorge se le ocurrió que debíamos tener una reunión formal en la que cada uno propusiera, ¿no?, las ideas que sustentaban el nombre de la revista, ¿no?, para que, digamos, por consenso, llegáramos a tener el nombre de la revista. Y me place que mi propuesta fue aceptada, ¿no? La revista es Propósitos y Representación. ¿Por qué el nombre? Porque era una revista de educación y cualquier actividad educativa es una actividad propositiva. Toda actividad de educación está orientada a algo explícitamente formulada en los programas curriculares, etcétera, ¿no? Es una actividad propositiva. Y por eso se me ocurrió poner propósitos, para que marcara el sello educativo que tenía la revista. Y lo de representaciones, porque para la psicología cognitiva, no diría que yo soy un psicólogo cognitivo, pero sí me filio a las corrientes cognitivas. En la psicología cognitiva, el concepto de representación es fundamental. La mente es representacional. Y entonces propuse propósitos y representaciones, que fue acogida y me place, ¿no?, que me place la satisfacción de que mi propuesta para el título de la revista haya sido aceptada. El primer y segundo números fueron, ¿no?, Revista de Psicología y Educación. Pero como ya se había cumplido un año de la revista, lo sometieron a Concitec para que se considerara para su indexación, ¿no? Y en Concitec les dijeron, esto no puede aceptarse. La revista tiene que ser de una disciplina, no puede ser de dos. Por supuesto, ustedes pueden tener una revista de 2, 3 facultades, ¿no? Sin embargo, nosotros en Concitec no lo podríamos indexar, porque tiene que ser de una disciplina. Ya en ese momento yo no estaba en UCIL, no estaba allá, pero sé que decidieron que la revista dejara de ser la revista es de educación y psicología, y se constituyera una revista de psicología educativa. Entonces, en el Perú, la única revista de psicología educativa que hay es Propósitos y Representaciones. Aparte de mi interés por la psicología cognitiva, siempre se me ha visualizado como un psicólogo educacional, porque mis preocupaciones han sido siempre las de la psicología educacional, ¿no? Bueno, entonces se fue publicando la revista hasta que la ociosidad nuevamente me hizo pensar en la posibilidad de elaborar una guía hemerográfica para la revista Propósitos y Representaciones. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Había 7 volúmenes desde el año 2013 hasta el 2019, ¿no? Y ese hecho hizo reaparecer en mí el interés por el método, que ya tenía listo,
pero que lo había dejado en el abandono, ¿no? Preparar primero una guía hemerográfica de la revista, que contemplara, o que más bien, que contuviera, ¿no?, un catálogo de, de los artículos publicados en estos 7 años, los resúmenes de artículos, que es una cosa trabajosa, y después he descubierto que es muy trabajoso porque no siempre corresponden los resúmenes que los autores ponen con lo que está dentro de los artículos, ¿no? Entonces hay que hacer toda una reelaboración. Además, no siempre los resúmenes siguen en la misma estructura, ¿no? Entonces hay que generarles el resumen. Por supuesto, se toman elementos del resumen que los autores ya han colocado, pero siguiendo una estructura particular, etc. Un trabajo duro, ¿no? Un trabajo duro, ¿no? Bien, entonces los resúmenes son 146 artículos, ¿no? El catálogo que contempla los 146 artículos, los resúmenes de los 146 artículos, un índice temático, es decir, que indique qué temas tratan en qué artículos de la revista, y luego un índice analítico, qué subtemas se trabajan en esos artículos, y luego un índice onomástico que indique qué autores han trabajado qué, y que eventualmente puede ir a llevar a la identificación de lo que se denominan colegios invisibles. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, yo me había echado al abandono con respecto al método, pero después, ¿no?, me fui enterando por diversas fuentes que el método no había sido echado al abandono en el Perú, solo que yo lo había dejado en el abandono. Me enteré que Marilú Alvarado había utilizado el método para estudiar las tesis de la Universidad Inca Garcilaso la Vega, que José Vera había utilizado el método para estudiar las tesis de la Universidad San Martín de Porres, que Juliana Salazar había utilizado el método para estudiar las publicaciones de tesis en psicología clínica y de la salud en la Universidad Federico Villarreal, que Luis Quispe Núñez, ¿no?, había estado trabajando en su tesis de magíster sobre publicaciones sobre el bullying, pero empleando el método. José Livia Segovia, vicerrector de investigaciones de la Universidad Federico Villarreal, yo lo llamo el fan número 1 y el único de mi método. Yo pensé que era el único, ¿no? Y bueno, en febrero de este año, casi a un mes de la pandemia, José Livia me llamó y me dice: profesor, hay un grupo de estudiantes de Villarreal que quieren conocerlo, quieren que usted les hable del método bibliointegrativo. Nos reunimos en una cafetería, ¿no?, y ahí les hablé del método, en qué consistía. Ya lo conocían, pero por supuesto querían saber de primera fuente, ¿no?, algo más sobre el método. Y al término de la reunión me dijeron que estaban haciendo un estudio bibliointegrativo de las tesis publicadas en la Universidad Federico Villarreal. Si bien Juliana Salazar ya ha trabajado, pero era la tesis sobre las tesis en psicología clínica y de la salud solamente, ¿no? Estos jóvenes que eran de la maestría pretendían hacer un trabajo sobre todas las tesis de la Universidad Federico Villarreal utilizando el método. Tenían planificado tenerlo listo y publicado para el 30 de abril, el Día del Psicólogo, y presentarlo ese día públicamente. Y me pedían que yo prologara el libro. El coronavirus ha cortado el proyecto. No sé en qué andará el proyecto. Y José Livia me dijo que con todos los trabajos publicados y que mencionaron, él pensaba realizar un simposio, ¿no?, un simposio sobre los estudios bibliointegrativos.
en el cual debería ser el invitado principal porque era el que había generado el método, a mí todo esto me sonaba a extraño, ¿no? De verdad. Y además pensaban publicar un libro de compilación de los estudios bibliointegrativos, ¿no? Todo interesante, ¿no? Todo interesante. No pensé que el método había estado siendo utilizado. Y José Livia me dice que no solamente aquí, sino que en Brasil han aparecido varios estudios bibliointegrativos. Así que yo, el generador del método, estaba ignorante de todo eso. Había todo un movimiento por el método bibliointegrativo. Siguiente diapositiva, Paola. Hablando de método bibliointegrativo, en este momento hay tesis en elaboración siguiendo el método. Brian Rojas, un estudiante de la Universidad Ricardo Palma, en el taller de tesis 3, está haciendo un trabajo bibliointegrativo sobre 3 revistas en neuropsicología en América Latina. Él va a estudiar 3 revistas en neuropsicología, una revista argentina, otra colombiana y otra chilena, ¿no? En San Marcos van a aparecer 2 tesis, la de Lilian Lippe, ¿no? Investigación peruana en psicología de la lectura y de la escritura, y la de Darwin Benavides, investigación peruana en estilos psicológicos, ¿no? Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Ahí me he permitido publicar la fotografía de los miembros de mi equipo de investigación, estudios bibliointegrativos en psicología, ¿no? Esos son los miembros, figuran ahí Eulogio Samayoa, Víctor Núñez, que es el asistente principal, Lilian Lippe, la joven que está junto a Eulogio Samayoa, ¿no? Eliana Cano, que está al lado izquierdo mío, que fue una estudiante en la Universidad Cayetano Heredia, y frente a la invitación de personas a integrarse en el equipo, se ofreció integrarse en el equipo, y parados son Darwin Benavides de la Universidad de San Marcos y Luis Víctor Núñez, ¿no? Egresado de la Universidad Autónoma del Perú. Entonces, como ven, hay gente de distintas universidades, ¿no? Ninguno de nosotros trabaja en la Universidad San Ignacio de Loyola. Y eso extraña a mucha gente. ¿Por qué demonios Aníbal Mesa hace un trabajo primero sobre la revista de Psicología de la Católica si no trabaja ahí, ¿no? Ahora hace un libro y artículos sobre la publicación de la revista de USIL que no trabaja ahí. Entonces mi respuesta para todo el mundo es la siguiente. Yo me intereso por dónde se hace la psicología. Donde se haga psicología me interesa. No tengo camisetas. Sé que todas las facultades de psicología son respetables y todas hacen trabajo serio y vale la pena respaldar, ¿no? Por esa razón. Ya saben por qué. La siguiente diapositiva, por favor, Paola. Otra parte de la historia, ¿ya? Otra parte de la historia para llegar a lo central que es esta presentación. Hace años, muchos años atrás, cuando trabajaba en la Cantuta, llegó un experto de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que estaba apoyando en toda Latinoamérica un movimiento de producción psicológica, producción de libros en universidades de América Latina. Y bueno, dijo muchas cosas importantes, pero algo que me quedó, así como la frase de Alex Dávila me quedó: has usado un cañón para matar una mosca, ¿no? Este experto dijo que antes de elaborar un libro, lo que uno debería hacer es elaborar un esquema que comprenda todo el libro, que todo el libro esté contenido en una figura, en un esquema. Y como ejercicio, ¿no? Cada quien tenía que generar una figura para su probable libro, ¿no? Y cuando estaba en la Cantuta apareció la idea de escribir este libro
para conocer, bueno, ahí, en ese momento se iba a llamar Introducción a la Psicología, ¿no? ¿Ya? Pero ya cuando dejé de estar en la cantuta, pero me quedó la idea, publiqué este libro de psicología general, que se llama Para conocer la psicología, y en cuya carátula aparece el esquema que estamos proyectando. Se supone que ese dibujo, ¿no?, contiene todo el libro. Y esa es una tarea difícil, ¿no? ¿Cómo una figura puede contener todo el libro? Sigamos a la siguiente. No sé desde qué punto no me escuchaba, no sé, pero en todo caso voy a repetir lo que había dicho, ¿no? Había dicho que hay alguien, hay un psicólogo peruano, Ricardo Oliveros, que siempre habla de que en el Perú solo se han elaborado 3 modelos. El modelo de Raúl González Moreira, el modelo de Pedro Ortiz Cabanillas y el modelo de Aníbal Mesa. A mí llamar modelo a lo mío me parece exagerado, pero él tiene sus argumentos. Pero lo que sí puedo decir es que el modelo y la figura del modelo son recursos potentes, ¿no?, para poder representar conocimiento y producir conocimiento. La siguiente diapositiva, Paola, por favor. Ya, pasemos esa diapositiva. La siguiente, ahí. Bien, entonces, la revista Propósitos y Representaciones es una revista de psicología educativa. Y a mí me interesa la psicología educativa. Y empecé a preparar la guía hemerográfica de la revista Propósitos y Representaciones, que es una revista de psicología educativa, lo digo por N veces, ¿no? Y hacer un estudio de la producción en esa revista. Pero para hacer una producción, aparte del método, necesitábamos un instrumento. Si bien ya existía el instrumento primero que utilicé en la Católica y perfeccionado para mi tesis doctoral, pero esta es una revista de psicología educativa, de manera que no puedo, utilizar ese instrumento, ¿no? Hay que hacer una adaptación. Y encargué a mi encargué a Luis Víctor Quispe Núñez la adaptación de la lista de atributos hemerográficos que había utilizado yo en mi tesis doctoral para que hiciera una adaptación a los temas de la revista Propósitos y Representaciones. Para eso entregué a
Luis, ¿no? 50 índices de revistas de psicología educacional, ¿no? 50 índices. Y con esos índices del trabajo. Después de unas semanas vino, me entregó el producto del trabajo y era una sábana enorme, realmente era una sábana, ¿no? Enorme, una fila enorme de temas. Yo me quedé mirando los temas, me quedé pensando en el asunto y unos días después, como ocurre siempre cuando uno hace un trabajo intelectual, se me reconfiguró todo, ¿no? Dije, esto tiene que categorizarse, porque lo que Víctor había hecho era un listado de temas ordenados alfabéticamente, digamos, afectividad, ansiedad, qué sé yo, ¿no? Desde la A hasta la Z, si se puede decir. Pero eso no podía permitir hacer el trabajo. Entonces recategoricé los conceptos, pero para hacerlo tuve que generar un modelo, y de eso quiero hablar. Pasemos a la siguiente. Ya. Ahí tienen un modelo de lo que a mi juicio es la educación, no la psicología educativa, la educación. Entonces, la educación es un proceso de carácter social, ¿no? En el cual hay un grupo social, entre comillas un grupo, porque en verdad hay grupos sociales, pero abstractamente hablemos de un grupo social que al comienzo del proceso educativo establece los propósitos o los objetivos del proceso educativo, ¿no? Hay algunos que ya se están yendo felizmente, y al otro lado tenemos que el grupo social al final evalúa los logros educacionales. O sea, el grupo social está al comienzo y al final. Al comienzo proponiendo los objetivos educacionales y al final evaluando los logros. En medio de eso, ¿no? Tenemos a los sujetos de la educación que son que van a pasar por los procesos de educación, los procesos de aprendizaje para ser transformados de entradas generalmente al proceso educativo. Entran personas sin conocer mucho, salvo pues las cuestiones que nos provee el desarrollo, ¿no es cierto? Conocemos nuestra lengua, conocemos algunas habilidades que se han generado en el hogar, que es otro ambiente educativo también, ¿no? Entramos sabiendo poco y salimos sabiendo algo más. No sabiendo mucho, pero por lo menos sabiendo algo más, ¿no? Salimos con nuestros títulos profesionales, salimos con nuestros grados de magíster, con nuestros grados de doctor, ¿no? Todo eso ha pasado. Y en ese interín, digamos, los sujetos han entrado al proceso educativo con ciertas condiciones de carácter interno y con ciertas condiciones de carácter externo. Mis estudiantes de aprendizaje lo conocen muy bien y no vayan a decir otra vez con lo mismo, ¿no? Ya esas condiciones hacen que haya ciertos procesos, pero a diferencia de lo que hemos visto en aprendizaje aquí, son procesos de otra naturaleza, son procesos de aprendizaje, procesos de desarrollo, procesos de socialización, procesos de formación ocupacional y formación profesional, capacitaciones y no sé qué dice, mi ojo no da, ¿no? No me acuerdo, ¿no? Entrenamientos.
y luego los resultados de la educación que nos llevan a la adquisición de conocimientos, de habilidades académicas, de habilidades sociales, de destrezas de distinta naturaleza, de competencias, de creencias y de costumbres, ¿no? En ese proceso interactúan sujetos y agentes de la educación y hay una serie de condiciones, procesos y resultados. Esto es parte del modelo de la psicología educativa también, ¿no? Porque la psicología educativa no está divorciada de la educación. Entonces, elementos de este esquema o de este modelo van a incorporarse a el modelo de la psicología educacional. Siguiente diapositiva, Paola. Aquí tenemos la organización de la psicología educacional. O sea, hay enfoques en psicología educacional. El enfoque conductual, el enfoque cognitivo, el enfoque humanista, que son los enfoques principales, ¿no? Por ahí hay un enfoque psicoanalítico y lo que sea, pero los enfoques fundamentales son esos tres. Tenemos los contenidos de la psicología educacional, que son psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo, psicología de la afectividad, psicología de la cognición, entre otras. Probablemente haya muchas más. Psicología de la motivación, etc. Hay aplicaciones de la psicología educacional. Planificación de la instrucción, diseño de la instrucción, evaluación de programas educativos, ¿no? Programas de intervención en distintos ámbitos, producción de material educativo, establecimiento de perfiles de entrada y de salida. Vean que la psicología educativa desborda los ámbitos de la psicología escolar. Es mucho más amplia y ambiciosa que la psicología escolar. Y por último, las áreas temáticas de la psicología educacional. Ahí la tenemos, ¿no? Afectividad, apoyo a la formación, aprendizaje, cognición, conducta personal, conducta social, contexto de la educación, desarrollo psicológico, docentes, enseñanza, estudiantes, inteligencia, metacognición, modalidades educativas, obstáculos para la educación o a la educación, perdón, tareas de la educación, temas que son emergentes, ¿no? Tecnología educativa, TICs, necesidades educativas especiales, ¿no? Esas son las temáticas. Y todo eso plasma en un instrumento del método bibliointegrativo. La siguiente diapositiva, Paola. ¿No? Entonces, a partir de aquí ya empiezan a desarrollarse esos puntos que establecimos. Y voy a leer rápidamente. Sujetos de la educación, que son los que pasan por los procesos de aprendizaje. Y hay que considerar las condiciones, que dije externas e internas, externas, sociales, culturales, económicas, ecológicas. La siguiente diapositiva, Paola. Sigue el asunto de los sujetos de la educación, condiciones, otra vez, externas, internas, biológicas, psicológicas. Dos, sujetos de la educación. A ver, ya, pase al ahí. Proceso de aprendizaje, que ya lo conocen de sobra mis alumnos de aprendizaje. Sensibilización, atención, adquisición, personalización, recuperación, transferencia, evaluación, metacognición. Todos son elementos de estudio en la psicología educativa. Ahí están como títulos simplemente, pero cada uno de esos tiene un amplio desarrollo teórico, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con sujetos, entonces en ellos ha de examinarse la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples,
la inteligencia social, la modificabilidad cognitiva estructural, la inteligencia exitosa de Stenberg, ¿no? Ya, siguiente, por favor. Seguimos con sujetos, resultados del aprendizaje, conocimientos declarativos, conocimientos procedimentales, conocimientos icónicos, conocimientos afectivo-valorativos, conocimientos metacognitivos. Siguiente. Sujetos de la educación, estudiantes. Hay que hacer estudios sobre el bienestar, sobre la formación estudiantil, sobre el perfil del estudiante, perfil de entrada, perfil de salida, estudiar aspectos del rendimiento, psicológicos, por supuesto, del rendimiento escolar, preferencias profesionales, identidad profesional. Sigamos. Seguimos con sujetos, metaatención, metacomprensión, metalenguaje, metamemoria, metapensamiento, autorregulación. Seguimos. Sujeto de la educación, aspectos de motricidad, de hábitos, de deporte, danza, música, otros. Sigamos. Luego, los agentes de la educación, estudios sobre los docentes, bienestar, capacitación, formación docente, quemarse por el trabajo, acoso en los ámbitos laborales o mobbing. Sigamos. Agentes de la educación, ¿no? Procesos de enseñanza, didáctica, enseñanza personalizada, estilos de enseñanza, estrategias de enseñanza, métodos de enseñanza, proceso de enseñanza, recursos de enseñanza, tutoría y otros que pudieran haber. Sigamos. Contextos de la educación, aspectos culturales, ecológicos, económicos, sociales, clima escolar, interculturalidad, educación intercultural, familia y educación, infraestructura educativa, otros. Sigamos. Contexto de la educación, obstáculos a la educación, bilingüismo sustractivo, contaminación ambiental, desnutrición, grandes alturas, pobreza, otros. Sigamos. Sigamos que están abandonando la reunión. La siguiente, por favor. Ahora, la siguiente diapositiva. Ya, tópicos en psicología de la educación, desarrollo psicológico, aprestamiento, desarrollo cognitivo, desarrollo moral, desarrollo motor, desarrollo prosocial, desarrollo social, otros. Sigamos. Los procesos de educación, modalidades educativas, presencial, a distancia, semipresencial, formal, informal, otras. Sigamos. Psicología educacional, concepciones de psicología educacional, formación de psicólogo educacional, historia de la psicología educacional, identidad de la psicología educacional, perfil del psicólogo educacional, roles psicológicos del psicólogo educacional, teorías psicológicas de la educación. Sigamos. Ya falta poco. Psicología educacional, psicología de las asignaturas, aprendizaje de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la escritura, de la lectura, de la matemática, de la música, otros. Sigamos. Resultados del aprendizaje y conocimientos de destrezas, habilidades académicas, habilidades para la vida, habilidades sociales, creencias, competencias, capacidades. Sigamos. Tareas de la educación, temas emergentes, temas de la actualidad, acreditación y certificación, educación ambiental, educación de calidad, educación para el lado de la salud, educación para el desarrollo del capital humano, educación de talentos, educación sexual e igualdad de género, otros. Sigamos, ya falta poco. Tecnologías de la educación y de la comunicación, enseñanza asistida por computadoras, software educativos, educación en entornos virtuales, otros. Sigamos. Tecnología educativa, currículo, diseño instruccional, evaluación, materiales y medios de enseñanza, otros. Sigamos. Necesidades educativas especiales, espectro autista, discapacidad, ceguera, sordera, parálisis cerebral, deficiencia intelectual, síndrome de Down, trastornos de atención con hiperactividad,
trastorno del aprendizaje y trastorno del lenguaje y la comunicación, dificultades de aprendizaje, sigamos, creo que ya va a terminar, conducta social, acoso, adaptación, agresión, convivencia, disciplina, discriminación, violencia, liderazgo, inserción laboral, otros. Gracias. ¿No? Todos estos tópicos que acabamos de mencionar van a ser materia de estudio de los 146 artículos de la revista Propósitos y Representaciones. En un solo documento va a haber una mirada a todo eso y va a haber un estudio, ¿no? De qué muestras se han utilizado, tamaños de las muestras, instrumentos utilizados, cuántos autores han trabajado un artículo, cuántos de sus autores son hombres, cuántas son mujeres, qué orden tienen en las publicaciones, si prevalecen los hombres, prevalecen las mujeres, cómo es el asunto, ¿no? Entonces se abre una posibilidad inmensa de conocimiento respecto de publicaciones. Perdonen por haberlos fatigado con una lectura amplia de los temas estos, ¿no? Espero que haya despertado algún interés por este tipo de estudios. Muchas gracias, profesor Aníbal. Más bien, si alguien tuviera alguna pregunta respecto a la conferencia, a los temas que ha tratado el doctor Aníbal Mesa, ya está disponible el chat para que puedan hacer sus preguntas y yo podérselas leer al doctor. De todas maneras, voy a dejar en el chat el correo, ¿no?, del doctor para que cualquier consulta lo hagan por intermedio de su correo también. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, profesor, me despido. Muchas gracias al doctor Aníbal Mesa por la conferencia del día de hoy. También muchas gracias a todos los conectados de manera virtual y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.